Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro canal, su rincón favorito para descubrir todos los secretos, dramas y chismes jugosos del mundo de las telenovelas turcas. Hoy tenemos un vídeo que honestamente está que arde. Prepárense para una dosis de celos dignos de una novela de Shakespeare, tatuajes misteriosos dignos de un código da Vinci, y por supuesto, las series que nos tienen completamente enganchados al borde del sofá. Y es que hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por las redes sociales y las revistas del corazón con la persistencia de un paparazzi, la supuesta reacción de Hande Erçel, nuestra querida Eda Yildiz, al tatuaje de Melissa Bombay, un tatuaje que aparentemente incluye una K que muchos interpretan como una referencia a Kerem Bürsin. ¿Será que aún hay tensión entre ellos? ¿Habrá celos ocultos tan profundos como las raíces de un árbol centenario? ¿O es solo una exageración de los medios, alimentada por nuestra insaciable sed de drama? Intentaremos desenmarañar este misterio, cual Indiana Jones en busca del arca perdida, mientras exploramos algunas de las series turcas más populares y analizamos cómo los rumores y el drama de la vida real impactan en nuestra percepción de los personajes y sus historias, desdibujando la línea entre la ficción y la realidad. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones, tan turbio como las aguas del Bósforo un día de tormenta, les recuerdo que si les gustan las series turcas tanto como a nosotros, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo todas las semanas, con análisis exhaustivos, curiosidades asombrosas, entrevistas reveladoras y mucho más. Además, nos encanta leer sus comentarios y saber qué series son sus favoritas, así que no duden en compartir sus opiniones al final del vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Empecemos con una serie que, aunque no está directamente relacionada con el triángulo amoroso del que hablamos al principio, sí que explora las complejidades de las relaciones y los celos de una manera muy intensa, casi visceral. Yasak Elma. Yasak Elma es un drama turco que nos sumerge en el despiadado mundo de la alta sociedad de Estambul, donde el poder, la ambición y la seducción son las armas más letales, más afiladas que la lengua de una suegra furiosa. La serie gira en torno a la historia de dos hermanas, Yildiz y Zeynep, cuyas vidas dan un giro inesperado cuando se cruzan con dos importantes empresarios, Halit Argun y Hande Argun. Yildiz, una joven con sueños de grandeza más grandes que el Gran Bazar, se ve envuelta en un juego de intrigas y manipulaciones al aceptar una oferta para seducir a Halit y así ayudar a Hande a divorciarse de él, una jugada digna de Maquiavelo. Zeynep, por otro lado, se encuentra trabajando en la empresa de Allianz Demir, un hombre con una personalidad fría y distante, tan impenetrable como un iceberg, con quien desarrolla una relación complicada, llena de silencios y miradas que dicen más que 1000 palabras. Yasak Elma es relevante para nuestro tema de hoy porque los celos son un motor fundamental en la trama. Los personajes se manipulan entre sí con la destreza de un jugador de ajedrez, utilizan la información como arma con la precisión de un francotirador, y los celos son una herramienta para conseguir sus objetivos, tan efectiva como un elixir mágico. Hande, por ejemplo, es un personaje que constantemente siente celos del éxito y la belleza de otras mujeres, lo que la lleva a maquinar planes para destruirlas, con una crueldad que haría palidecer a la reina malvada de Blancanieves. Los celos en Yasak Elma no son solo un sentimiento romántico, sino una fuerza destructiva que consume a los personajes y los lleva a tomar decisiones extremas, decisiones que los arrastran por un camino sin retorno. Un dato interesante sobre esta serie es que ha sido muy popular en varios países de América Latina, donde sus giros inesperados y personajes complejos han cautivado al público, convirtiéndose en un fenómeno televisivo. Además, el vestuario y la ambientación de la serie son espectaculares, un festín para los ojos que la convierte en un placer visual, un deleite para los amantes del diseño y la moda. Continuando con series que exploran las pasiones y los celos con la intensidad de un volcán en erupción, vamos a hablar de Senkalkam, la serie que catapultó a la fama a Hande Erçel y Kerem Bürsin y por supuesto, la serie que está en el centro de toda esta controversia sobre el tatuaje, la chispa que encendió el fuego de la especulación. Senkalkam es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda Yildiz, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en el extranjero, pero pierde su beca debido a Serkan Bolat, un exitoso y ambicioso arquitecto, tan obsesionado con el trabajo que parece un robot. Serkan le ofrece una propuesta inusual, fingir ser su prometida durante 2 meses para recuperar a su exnovia, a cambio de financiar sus estudios, un trato que suena a sacado de un cuento de hadas moderno. A pesar de sus diferencias y de no soportarse al principio, Eda y Serkan terminan enamorándose,
pero su relación se ve constantemente amenazada por malentendidos, secretos del pasado y por supuesto, los celos, que se interponen como una barrera infranqueable. La serie es obviamente relevante para el tema de hoy porque la relación entre Ande y Kerem traspasó la pantalla, creando una tormenta de pasiones en el mundo real. Los fans estaban obsesionados con la pareja, y cada movimiento que hacen es analizado al detalle, diseccionado como una rana en clase de biología. Los celos, tanto dentro como fuera de la pantalla, se convirtieron en un tema recurrente, omnipresente como la publicidad en Times Square. En la serie, los celos de Eda y Serkan eran un elemento clave para generar conflictos y aún más tensión romántica, un juego del gato y el ratón que mantenía al público al borde del asiento. Fuera de la pantalla, los rumores sobre posibles romances y rupturas alimentaban la imaginación de los fans y creaban un drama constante en las redes sociales, un culebrón digno de una telenovela venezolana de los años 80. El dato curioso aquí es, obviamente, la relación real entre Ande y Kerem. Su romance fue seguido por millones de personas en todo el mundo y su posterior ruptura generó una gran decepción entre sus fans, como si se hubiera roto un espejo lleno de sueños. La K del tatuaje de Melissa Bombay ha reavivado la esperanza de algunos de verlos juntos de nuevo, como si se tratara del ave fénix resurgiendo de sus cenizas, mientras que otros creen que es simplemente una coincidencia, una casualidad del destino, o una estrategia publicitaria, un truco para generar titulares. Ahora, alejándonos un poco del drama romántico y adentrándonos en un terreno más oscuro y lleno de venganza, hablemos de **Kukur**. Kukur es una serie de acción y drama criminal que se desarrolla en el barrio más peligroso de Estambul, conocido como Kukur, un lugar donde la ley no existe y la vida vale menos que una moneda oxidada. La familia Koval controla el barrio y protege a sus habitantes, pero su poder se ve amenazado por una nueva banda que busca apoderarse del territorio, una invasión que desatará una guerra sin cuartel. Yamak, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur después de años de ausencia y se ve obligado a tomar las riendas del negocio familiar, un destino que nunca deseó. La serie está llena de violencia, traiciones y dilemas morales, pero también explora temas como la familia, la lealtad y el amor, que brillan como pequeñas luces en la oscuridad. Aunque Kukur no se centra directamente en los celos románticos, sí que presenta celos por el poder, la posición y el respeto, una ambición desmedida que corroe el alma. Los personajes luchan constantemente por ascender en la jerarquía de la familia Koval y eliminar a sus rivales, como gladiadores en una arena romana. Los celos son un motivador para la traición y la violencia, y muchos personajes son capaces de hacer cualquier cosa para obtener lo que desean, incluso cruzar la línea que separa el bien del mal. Un dato interesante sobre Kukur es que se ha convertido en un fenómeno cultural en Turquía, generando una gran cantidad de merchandise, música y referencias en la cultura popular, un legado que perdurará en el tiempo. Además, la serie ha sido elogiada por su realismo y su representación cruda de la vida en los barrios marginales de Estambul, un retrato sin edulcorantes que muestra la dura realidad de la vida en las calles. Pasemos a una serie que combina romance, drama y un toque de misterio que te mantiene enganchado hasta el final. **Erkay**. Erkay es una serie turca que nos transporta a la región de Mardin, en el sureste de Turquía, un lugar lleno de historia y tradición, donde la venganza y el amor se entrelazan en una historia apasionante, un torbellino de emociones que te atrapa desde el primer momento. La serie sigue la vida de Miran Aslan Bey, un joven atormentado por el deseo de vengar la muerte de sus padres, una obsesión que lo consume por dentro. Criado con el odio hacia la familia Adolu, Miran planea casarse con Reyyan Adolu, la nieta del jefe de la familia, para luego abandonarla y consumar su venganza, un plan cruel y despiadado. Sin embargo, a medida que conoce a Reyyan, Miran se enamora de ella y su plan se complica, desatando una lucha interna entre el amor y el odio. La serie explora temas como el perdón, la redención y el poder destructivo del odio, mostrando que el amor puede ser la única arma capaz de vencer la oscuridad. En Erkay los celos juegan un papel importante especialmente en el contexto de las rivalidades familiares, un conflicto ancestral que se transmite de generación en generación. La familia Adolu desconfía de Miran y sospecha de sus intenciones, lo que genera celos y resentimiento, creando una atmósfera de tensión constante. Reyyan también siente celos de las mujeres que rodean a Miran y de su pasado oscuro, una inseguridad que amenaza su relación. Los celos en Erkay no son solo un sentimiento personal, sino una manifestación de la tensión y el conflicto entre las dos familias, una guerra declarada que se libra en el corazón de los personajes.
Un dato interesante sobre Erkay es que fue filmada en la región de Mardin, lo que le da a la serie un ambiente auténtico y exótico, un viaje a una cultura milenaria. Los paisajes impresionantes y la cultura local son elementos importantes de la trama, enriqueciendo la historia y transportando al espectador a un mundo diferente. Finalmente vamos a mencionar una serie que ha ganado popularidad recientemente por su trama intrigante y personajes complejos, una historia que te hace cuestionar la naturaleza humana, **Sadakatsiz**. Sadakatsiz es un drama psicológico que narra la historia de Asia Yılmaz, una exitosa doctora que lleva una vida aparentemente perfecta con su esposo Volkan y su hijo Ali, una fachada que esconde una terrible verdad. Sin embargo, su mundo se derrumba cuando descubre que Volkan la está engañando con una joven llamada Derin, un golpe bajo que la deja devastada. Asia decide vengarse de su esposo y de su amante, utilizando su inteligencia y su astucia para destruir sus vidas, una venganza fría y calculada. La serie explora temas como la infidelidad, la venganza, el empoderamiento femenino y las consecuencias de las decisiones que tomamos, mostrándonos que cada acción tiene una reacción. En Sadakatsiz, los celos son el catalizador de la trama, la chispa que enciende la llama de la venganza. Asia siente celos de la juventud y la belleza de Derin, y se siente traicionada por Volkan, una herida profunda que no cicatriza. Los celos la impulsan a buscar venganza y a recuperar su dignidad, a demostrar que es una mujer fuerte e independiente. La serie muestra cómo los celos pueden consumir a una persona y llevarla a tomar decisiones extremas, a cruzar la línea que separa la cordura de la locura. Un dato interesante sobre Sadakatsiz es que es una adaptación de la serie británica Dr. Foster, pero con un toque turco que la hace aún más intensa y dramática, un sabor exótico que la diferencia de la original. La serie ha sido elogiada por las actuaciones de sus protagonistas y por su guión inteligente y bien escrito, una obra maestra de la televisión turca. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado algunas de las series turcas más populares y hemos analizado cómo los celos, en sus diferentes formas, son un elemento recurrente en sus tramas. Desde los celos románticos hasta los celos por el poder y el estatus, este sentimiento humano complejo puede generar conflictos, venganza y, en algunos casos, incluso la redención. Es importante recordar que las series turcas, al igual que cualquier forma de arte, son un reflejo de la vida real y de las emociones humanas, un espejo en el que podemos vernos reflejados. Los celos, el amor, la ambición y la venganza son temas universales que nos conectan con los personajes y nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas, invitándonos a explorar nuestras emociones más profundas. Y por supuesto el drama que rodea a las celebridades, como el caso de Hande Erçel, Kerem Bürsin y Melisa Bombay, añade un toque extra de intriga y diversión al mundo de las series turcas, un culebrón que nos mantiene enganchados y nos hace soñar con un final feliz. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través de las series turcas. Esperamos que hayan disfrutado del vídeo y que hayan descubierto alguna serie nueva para agregar a su lista. Nos encantaría saber qué piensan sobre las series que mencionamos y sobre el drama del tatuaje. ¿Creen que Hande Erçel siente celos de Melisa Bombay? ¿O es solo una coincidencia? Dejen sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.